en humilde canto.
es el Señor, nuestro Dios lo ha designado, es el día del Señor. Hoy cantamos de alegría al autor del santo don que nos da el festivo día y se goza en el perdón. Aceptemos pues con gusto el descanso semanal. Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Feliz y bendecido sábado tengan todos ustedes. Les damos la cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que se estarán conectando hoy, esta hermosa noche, a las primeras horas del día sagrado del Señor. Vamos a estar estudiando un tema muy hermoso a la luz de la palabra, aquí con Amado Miguel. Estaremos estudiando un tema muy importante e interesante para todos los que se estén conectando, familiares, amigos, hermanos en la fe. Les hacemos la invitación aquí con ustedes, su hermana Jessie Miguel y Amado Miguel. Bienvenidos sean todos. Pues les damos una cordial bienvenida, Jessie, a cada uno de Amén. nuestros hermanos que nos estarán acompañando en esta noche. Como están mirando ellos ahorita en su pantalla, estaremos estudiando y comentando cómo es que hace 1700 años atrás nacieron los domingos como los conocemos. Y es que vamos a estar analizando a la luz de la Biblia y a la luz de la historia que eso que se repitió en el pasado se va a volver a repetir en un presente no muy lejano. Así que pues los invitamos, hermanos, a que nos acompañen, se queden con nosotros mientras estudiamos la palabra de Dios. Y pues, ¿qué te parece, Jesse, si comenzamos con una palabra de oración para que sea Dios quien nos dirija a través del estudio de su palabra? Amén. Así que los vamos a invitar a postrarnos de rodillas reverentemente para pedir la dirección de nuestro Dios y del Santo Espíritu para que nos guíe a través de este hermoso mensaje. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Amén, Señor. En estas primeras horas de tu sábado queremos suplicarte que nos dirijas con tu Espíritu Santo para estudiar tu palabra, para recordar la historia y para ver que la historia se repetirá. Esa historia que fue en el pasado nuevamente se va a volver a repetir en un tiempo no muy lejano. Te queremos suplicar que lo que vayamos a estudiar, lo que vayamos a leer, sea todo conforme a tu palabra, conforme a tus testimonios, y que la historia nos recalque y nos confirme que exactamente eso pasó en el pasado. Te rogamos y te suplicamos que todos aquellos que vayan a mirar este video lo miren sin el deseo de ofenderse, sin el deseo de señalar, sino que vayan directamente a la Biblia, vayan directamente a la historia y se cercioren por ellos mismos que lo que se les presentará en esta noche está ahí registrado y ha quedado como evidencia de que así como pasó en aquellos tiempos, también volverá a suceder. Te rogamos pues, Jesse y yo, mi Dios, que nos dirijas y que seas con nuestros hermanos alrededor del mundo, pues todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor y divino Salvador Jesucristo. Amén. 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 Vamos a comenzar pues, mis apreciados hermanos que nos están acompañando. Gracias por estar aquí.
Ya nos están llegando algunos saludos de diferentes partes del mundo. Sean todos ustedes bienvenidos donde quiera que se encuentren. Amén. Y que lo que vayamos a estudiar, apreciados hermanos, tomemos nota, agarremos papel y lápiz, Jesse, Amén. y que si tienen sus Biblias ahí, también las agarren para que se cercioren que lo que vamos a leer pues está escrito ahí. Que así sea. Estábamos yendo el domingo a dar un estudio, ¿te acuerdas, Jesse? Sí. Y estábamos hablando con esta familia de que se nos estaba presentando que acerca del domingo y nosotros estábamos hablando del bautismo, donde se nos presentó que ellos guardaban el domingo y que la Biblia que nosotros tenemos, que está aquí, que es la Biblia de estudio, decían ellos, ahí dice sábado porque es Biblia adventista. Adventista. Y pues nosotros los invitamos a que se aseguraran de tener otras versiones de la Biblia para que miraran que todas las Biblias dicen exactamente lo mismo. Y de igual manera, la historia va a confirmar que lo que está escrito aquí en las Sagradas Escrituras, así de igual manera, se ha cumplido. Cuando estábamos haciendo, Jesse, esta presentación, que estábamos ahí meditando en esto, vamos a mirar que ahí viene una nota acerca de una literatura que muestra la historia. La literatura se llama, en inglés es BBC News. Y cuando estábamos haciendo esta investigación, Jesse, ahí viene en esta investigación que hace este periódico, cómo hace 1700 años atrás nacieron los domingos como los conocemos. Y me llama la atención porque la historia nos va a confirmar que hace 1700 años atrás, vamos a mirar aquí es donde comienza la presentación de esa noticia que dice, ¿quieres leerlo, Jesse? Sí. Hace 1700 los domingos empezaron a ser lo que hoy son en la mayoría de los países del mundo, en un día de descanso. Ese es uno de esos datos que, si te dejas llevar por la curiosidad, te conduce a enterarte de muchas otras cuestiones interesantes. Empecemos siendo exactos. Todo empezó el 7 de marzo de 321, es decir, hace un milenio, 7 siglos y una semana. Una semana que ya para ese entonces se componía de 7 días. ¿Por qué? Precisamente 7. Nos hace una pregunta. ¿No 6, 8 o incluso 10? Como las de los antiguos egipcios o de las del calendario republicano francés que se empleó entre 1792 y 1806. Fíjate, Jesse, que aquí comenzamos en este periódico de noticias, de historia, y aquí nos marca, ¿no? Que con un tiempo exacto, dice, el tiempo exacto es el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Y como bien menciona la noticia, dice, hace un milenio, 7 siglos. Y una semana, porque un 7 de marzo son una semana completa. Es decir que tenemos la historia que nos va a recalcar que en el cristianismo no siempre se guardó el domingo. Y también tenemos ahí la evidencia de que el domingo
no se empezó a guardar después de la muerte de Cristo, sino que pasaron 2 siglos y parte de un tercero para que se empezara a guardar el domingo. Y mira qué nota interesante, ¿no? Porque viene aquí y hace una pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué precisamente 7? Es decir, ¿por qué dice Los con una 6. semana de 7 días, ¿no? Ya nosotros sabemos que para nuestros hermanos que están aquí, tal vez alguna visita ande por aquí, algún familiar tuyo, algún familiar mío que nos esté acompañando en esta noche. Vamos a leer en la Biblia por qué 7. Y vamos a buscar en el libro de Génesis el por qué 7. Encontraremos nosotros en Génesis capítulo 2 y leeremos en el versículo 1 y 2. ¿Quieres leer la Biblia, Jesse? Y de igual Amén. manera invitamos a nuestros hermanos que abran sus Biblias. Y a Amén. las visitas que tal vez se estarán conectando o que posteriormente estarán mirando este video, que abran su Biblia también. Claro que A sí. ver qué dice Génesis capítulo 2 versículos del 1 y 2. Amén. Y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Ahí la Biblia nos dice, ¿no? Que Dios acabó de crear un día. ¿Qué día dice ahí? Séptimo. Séptimo. Ahí se estaba cumpliendo una semana Semana. de la creación de Dios. Y ahí nos dice que la semana, ¿cuántos días tiene? 7 días. 7 días. Y aquí estamos mirando en la noticia de este periódico que, pues, hace, siendo exactos, dice todo empezó el 7 de marzo del año 321 21 después de de Cristo. Cristo. Vamos a mirar entonces que esta misma página, mira lo que nos va a decir ahora. Sigue comentando la noticia y mira lo que dice aquí. Vamos a leerlo. ¿Lo quieres leer, Jesse? Siglos después, los romanos nombraron los días en honor a sus dioses y los organizaron de acuerdo con un elaborado sistema de horas planetarias, según el cual cada hora del día estaba gobernada por una deidad. La que gobernaba la primera hora de un día le daba su nombre. Suena enredado, pero el resultado te será sumamente familiar. Y ahora Di- vamos a mirar cómo es que Jesse le pusieron nombres a los días. Perdón, la noticia ahorita, pues para los hermanos amados que se están conectando y si son nuevos, nos va a identificar cómo ellos en honor a sus dioses iban nombrando día por día, porque la palabra de Dios a nosotros nos aclara que el Señor numeró los días, no les puso nombre. Pero aquí es donde viene este comienzo, que ellos hicieron este cambio en los días. Así es, Jesse. La Biblia nos menciona que Dios solamente le puso nombre a un Un día. día, Y ese fue el séptimo séptimo día, día, que es el llamado sábado. sábado. Pero aquí vamos a mirar cómo en la antigua Roma le cambiaron, le pusieron nombre a los días. Y mira lo que dice. Dies solaris, día del sol. Dies lunae, día de la luna. Dies martis, día de Marte. Dies mercuri, día de Mercurio. Dies Jovis, día de Júpiter. Dies Veneris, día de Venus. Dies Saturni, día de Saturno. Saturno. O sea, esto no, lo que estamos mirando aquí, Jesse, es algo
que el que está haciendo el documento y que está publicando esta información se fue a la historia, buscó en la historia cómo es que llegó el domingo y gracias a quién llegó este domingo. Y también estamos mirando cómo le cambiaron en honor a sus dioses lo que era el primer día, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día, el sexto día y el séptimo día, que es sábado, también se los cambiaron por en honor a sus dioses. Esto no es algo que nosotros nos estamos inventando, es algo que el mismo periódico BBC News nos está diciendo que ocurrió en la historia. Así Ahora es. viene lo interesante porque vamos a mirar aquí lo que ocurrió un 7 de marzo del año 321. 21. ¿Quieres leerlo, Jesse? Un descanso. Además de la semana con todos sus días nombrados y organizados, el brillante concepto del día de descanso también había existido durante milenios, y los primeros en adoptar la estructura de la semana de 7 días con uno de descanso probablemente fueron los judíos, solo que ese día era el sábado. Pero ese 7 de marzo del año 321, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. En el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. En el campo, sin embargo, que la gente que se ocupa de la agricultura puede libre y legalmente continuar con sus tareas, porque a menudo sucede que otro día no es adecuado para la siembra del grano o la plantación de viñas. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. Wow. Nos quedamos sorprendidos, ¿no? Sí. Nos quedamos sorprendidos, Jesse, porque esto es una información no de una página religiosa. No es una información de una iglesia o una denominación o una organización religiosa. Esta es una información de un periódico secular que se encarga de hacer investigaciones históricas. Y aquí estamos mirando cómo en la investigación que él hace, el que está relatando este artículo, dice aquí, pero ese 7 de marzo del año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande emitió un edicto declarando que el domingo tenía que ser el día de descanso. En el venerable, es decir, en el día que se adoraba al sol, en el venerable día del sol, que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Entonces aquí estamos mirando nosotros, Jesse, que hubo un movimiento, hubieron unos personajes que cambiaron el día de adoración en sábado para adorar ahora en domingo. Y que no es bíblico el adorar a Dios en domingo, sino que Dios dice en su palabra que es el sábado.
Solo para aclararle también a las personas que estén conectándose o si son nuevos, que no tengan el conocimiento quién es este emperador romano Constantino, si nos puedes aclarar un poquito más referente. Constantino fue un emperador romano que vino a ocupar el trono en la silla de Roma. Era un representante tanto del Estado como religioso. Religioso. Él ocupaba las dos posiciones, gobernante civil y gobernante religioso. E inclusive a los emperadores se les adoraba. Y estamos mirando que este emperador fue el que colocó el domingo en honor a el día del sol. Sol. Ahora, fíjate, dice el 7 de marzo. Eso quiere decir que un domingo, porque para la iglesia el séptimo día es el domingo. Sí. En ciertos calendarios ya están apareciendo que el séptimo día es el domingo. Es decir, un domingo él cambió de sábado séptimo día a domingo séptimo Último día. día. Y ese domingo 7 de marzo del año 321 se levantó Constantino y declaró el domingo como día del El Señor, Señor. no aprobado por la Biblia, sino aprobado por un poder religioso y político corrompido, no porque la Biblia lo dice. Aquí nos va a dar más información, Jesse. Mira lo que sigue diciendo la BBC News. Dice, como todos los políticos exitosos, Constantino era un maestro de la ambigüedad y su edicto mantenía un delicado equilibrio entre los principios religiosos y el pragmatismo económico. Si bien hoy se le recuerda como el primer emperador cristiano, estaba también asociado con el culto del sol invicto, que aparecía hasta en sus monedas. Elegir el domingo como día de descanso tenía mucho sentido políticamente. Aunque nominalmente era un día de trabajo, ya había cristianos en todo el imperio que dedicaban el domingo al culto religioso. Fíjate, Desde entonces. desde entonces habían unos cristianos que ellos trabajaban en domingo, no guardaban el domingo, no lo consideraban un día de adoración, un día de ir a la iglesia, sino que lo consideraban como un día de trabajo, un día secular, un día como los otros 6 días de la semana. Sin embargo, aquí estamos mirando que en el tiempo de Constantino dice, aunque nominalmente era un día de trabajo, ya había cristianos en todo el imperio que dedicaban el domingo al culto religioso. Es decir, también ya estaba en ese entonces la apostasía. Ahorita vamos a entrar ya más de lleno en el tema bíblico y el tema histórico de Constantino. Aunque los que vivían en Roma o Alejandría tendían a preferir el sábado, el sabbat judío. Aquí le llama el de la noticia el sabbat judío, pero nosotros sabemos que el sabbat judío, pues en la Biblia se menciona que Dios le llama mi día santo, no le llama sábado de los judíos. Y Exacto. ahora dice, más importante aún era que la mayoría de no cristianos consideraban el domingo como un día especial, pues era usualmente el día de pago. Y quizá también crucial era que se trataba del día especial del sol invicto, un culto oficial en el imperio desde el año 274 que era particularmente atractivo para las clases altas senatoriales. De hecho, Constantino mismo, aunque promovió activamente la iglesia cristiana durante toda su vida, reconoció a
Sol Invictus como un dios. Solo fue bautizado en la fe cristiana en su lecho de muerte y hasta el día de hoy continúa el debate sobre si fue un verdadero converso o se aprovechó de la iglesia como una fuerza unificadora. Entonces estamos mirando, apreciados hermanos, que esta información, pues ustedes la pueden encontrar ahí en esta revista BBC News. Como hace 1700 años nacieron los domingos como lo conocemos. Esto es una revista de noticias. Es una revista donde se está mostrando la historia de cómo llegó el domingo a a nuestro tiempo, que fueron a 1700 años antes. Sigue diciendo la noticia. No todos los cristianos recibieron con beneplácito el edicto de Constantino y siglos después había grupos que preferían el sábado. Tanto así que en el sínodo de Laodicea, que tuvo lugar alrededor del año 363 y 364 después de Cristo, incluye un canon, el 29, que declara que los cristianos no debían judaizarse descansando en el sábado, sino trabajar en ese día en lugar de honrarlo como día del Señor. Y si pueden entonces descansar como cristianos. O sea, ahí hay fuente y evidencia de la historia. Aquellos, mira cómo les llamaban a los que guardaban el sábado. Aquellos que afirmaran seguir a Cristo y no obedecieran el decreto de Constantino, dice, serían considerados anatema. Es decir, que serían maldecidos, excluidos y rechazados como miembros de la comunidad. Con el cambio de celebración de sábado a domingo, se adoptó un nuevo término, el Día del Señor, o Dies Dominicus. De ahí la palabra domingo. Así que, fíjate, Jesse, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Constantino y tú te aferraras a lo que dice la Biblia, ¿cómo te llamarían? Anatema. Anatema, te llamarían maldita o me llamarían maldito. O otro nombre para anatema o otro nombre para maldito, hereje. Así se llamaría a todos aquellos que hubiéramos vivido en el tiempo de Constantino y estuviéramos guardando el sábado, el séptimo día, el día del Señor. Si te das cuenta que en esa investigación que se hizo, en esa noticia, podemos ver, como estabas explicando, ¿no? Desde entonces entró la apostasía, porque muchos, siendo guardadores del sábado, aceptaron irse al domingo, pero ciertos grupos no. Y es lo que va a pasar hoy en día con nosotros. Cuando se ponga la ley dominical, ahí se va a ver si nosotros apostatamos a la fe o seguimos firmes en la fe. Así es. Por eso ahora vamos a comenzar y vamos a mirar que así como se puso, es como Constantino elaboró un plan acompañado de la iglesia para establecer este edicto, para establecer esta ley dominical, vamos a mirar nosotros ahora en Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses, Jesse. Y vamos a mirar el versículo desde el 1 hasta el versículo. Vamos a leer hasta el versículo 7. Segunda de Tesalonicenses. Tomen notas, apreciados hermanos, agarren su Biblia, ábranla y lean junto con nosotros Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al versículo 7. ¿Qué dice Jessy la Biblia? Amén. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y nuestra reunión con Él, que no seas prestantes movidos de vuestros pesar, ni seas conturbados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como muestra con Él en el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone a la exalta contra todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que detiene para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado Hasta de ahí. en medio del que ahora lo detiene. Vamos a analizar esta palabrita que aparece aquí en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2 y el versículo 8. Mira lo que dice. Porque, vamos a leer el 7 dice, porque ya está en En acción. acción, ¿qué cosa? El El misterio de la iniquidad. iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en En medio. medio. ¿Qué era lo que ya estaba obrando? Dice desde los tiempos de Pablo. ¿Qué era lo que estaba obrando desde los tiempos de Pablo? Dice que estaba obrando el misterio de iniquidad. Ese misterio de iniquidad es lo que vino a llevarnos a este edicto que aparece aquí. Ese misterio de iniquidad fue el que le dio el auge para que el 7 de marzo, como dice este artículo de un periódico, de una revista secular que se encarga de estudiar la historia y que lo hace público en su investigación, donde dice cómo hace 1700 años atrás nacieron los domingos como lo conocemos. Ese misterio de iniquidad llegó a su auge para que el 7 de marzo del año 321 después de Cristo, el emperador romano Constantino el Grande emitiera un edicto declarando que el domingo tenía que ser día de descanso en honor al venerable Día del Sol. Y la ley decía que los magistrados y las personas que residan en las ciudades descansen y que todos los talleres cierren. Aquí este misterio de iniquidad, Jesse, vamos a mirar que tiene un trasfondo donde encontraremos que la palabra iniquidad, cuando vamos al griego, mira lo que significa, Jesse. Dice aquí, lo que tú miras ahí en tu pantalla, Jesse, lo que los hermanos están mirando en su pantalla es la concordancia de Strong. Es un léxico donde te da las palabras tanto en hebreo como en griego, en los idiomas que se escribió la Biblia. Y Correcto. aquí vamos a encontrar cómo es que se define la palabra iniquidad. Iniquidad. Porque decía el misterio de iniquidad. El misterio de iniquidad decía ya opera. Es decir, ya estaba en los tiempos de Pablo operando ese misterio de iniquidad. Y mira cómo se define la palabra iniquidad.
En la concordancia de Strong es la número 458. Y el apóstol Pablo, que escribió Tesalonicenses, escribió iniquidad con la palabra anomía. Anomía. Esa palabra anomía, la misma concordancia de Strong nos va a decir qué significa anomía. Y anomía significa la condición de estar sin ley. Otra definición para anomía es porque es ignorante de ella, es decir, de la ley. Otra definición para anomía es que se desprecia y se viola la ley de Dios. También esa palabra anomía se puede escribir como iniquidad o maldad. Por eso encontramos que la palabra anomía significa, como dice la concordancia de Strong, violación de la ley o maldad, iniquidad, transgresión de la ley, injusticia. Eso es muy significativo, Jesse, porque quiere decir que ya había un grupo de personas, un grupo que se llamaban cristianos, que creían en la religión, pero que estaban en contra de la ley. Es decir, era un grupo de cristianos que profesaban decir, estamos bajo la gracia y no tenemos la necesidad de guardar la ley. Eso es anomía. Eso es estar en contra de la ley. Eso es como dice la palabra en griego. Es decir, como estamos bajo la gracia, podemos violar la ley porque ya no estamos bajo la ley. Eso es anomía. Y la Biblia nos dice que eso comenzó en los tiempos de Pablo. A la vez eso tiene que ver mucho en el engaño, porque estas personas se engañan por sí mismas al creer que viven bajo la gracia, pero no respetan la ley de Dios. Y para eso tenemos también la palabra profética más segura, porque vamos a movernos al libro de Apocalipsis. Vamos a buscar Apocalipsis y vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis las primeras tres iglesias, porque nos aparece que en el año 321, el 7 de marzo, fue cuando Constantino declaró el domingo como día santo en honor a el dios Sol. Así que en el transcurso de esas primeras tres iglesias tenemos que encontrar ese misterio de iniquidad. Tenemos que encontrar ese movimiento en favor de anular la ley, de decir que son pura gracia y que ya no están bajo la ley. En el libro de Éfeso encontramos en el capítulo 2, que es el periodo donde vivió el apóstol Pablo, en el periodo de la iglesia de Éfeso. Ese periodo fue del año 27 al año 100. Al año 100. De la iglesia de Éfeso. Sí, algunos lo ponen en el año 31 al año 100, pero los dos están correctos. Ahora, vamos a leer nosotros en Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 2. A ver qué dice la Biblia. Apocalipsis 2, 2. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a lo que se dice ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Oh, aquí encontramos a un movimiento que se decía ser apóstoles, pero que no lo eran. Aquí encontramos a un grupo
de personas cristianas dentro de la iglesia de Éfeso que se dicen ser apóstoles de Cristo, pero dice que son el mismo Juan mentirosos. Vamos a buscar lo que nos va a decir Primera de Juan. Vamos a buscar Primera de Juan en el capítulo 2 y el versículo 4. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 4. A ver qué dice Jessy. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ah, fíjate que la palabra mentiroso, ¿con qué tiene relación? Con los 10 mandamientos. Cuando nosotros leímos en la iglesia de Éfeso que Cristo le está hablando a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Es decir, estos apóstoles estaban en contra de la ley de Dios. Ellos practicaban la anomía, ir en contra de la ley de Dios. Y sabes que misterio de iniquidad es una palabra que hace contraparte con otro misterio. Vamos a leerlo en Apocalipsis. Ya leímos misterio de iniquidad. Ahora vamos a movernos a Apocalipsis capítulo 10 y vamos a buscar en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 7. ¿Qué dice la Biblia, Jessy? Amén. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como el anuncio a sus siervos los profetas. Fíjate que ahí encontramos una palabrita contraria. Allá en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7 nos habla de un misterio de iniquidad. Y aquí en Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 7 nos habla de un misterio, pero es el misterio de Dios. Tenemos por un lado el misterio de iniquidad y tenemos por otro lado el misterio de Dios. Así que, ¿qué es el misterio de Dios? El misterio de Dios, lo vamos a resumir, es la predicación del Evangelio. Ese es el misterio de Dios. Esa predicación del Evangelio va a hacer en nosotros una transformación. Y esa predicación que va a ser una obra en nosotros de transformación nos va a llevar a arrepentirnos de nuestros pecados, a alejarnos de nuestros pecados y a guardar sus mandamientos. Eso es lo que nos va a hacer el misterio de Dios. Y nos invita a la vez a no vivir en una vida de iniquidad, como dice la palabra de Dios. Así que el misterio de iniquidad sería lo contrario. Sería una predicación de hombres o mujeres que van a ir en contra de la ley de Dios, que van a estar predicando que estamos bajo la gracia, pero no bajo la ley. Van a deslingar a Cristo de su ley. Si nosotros vamos a buscar Efesios capítulo 3, Jessy. Efesios, vamos a buscar Efesios capítulo 3 y el versículo 3 en adelante. Efesios 3. Aquí lo tenemos en la pantalla. Ok. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Fíjate, Amén. aquí hay muchas partecitas relacionadas. Nos dice que el misterio de Dios fue dado a los apóstoles y Apóstoles, profetas. Y luego nos relaciona que a ellos les fue revelado para dárselo a los gentiles. ¿Y qué fue lo que se le dio a los gentiles? Se les dio el evangelio. Por eso cuando llega el misterio de Dios, como dice en la voz de la séptima trompeta que será consumado, es que en la séptima trompeta terminará la predicación del evangelio. Cuando dice que el misterio de Dios será consumado. Vamos a buscar ahora Gálatas, solamente para dejar claro este movimiento, que había un grupo de apóstoles que predicaban a Cristo y predicaban su ley, mientras que había otro movimiento que predicaba a Cristo pero sin ley. Gálatas, vamos a ir a Gálatas en el capítulo ahora 1 y leeremos el versículo 11 y 12. Mira lo que dice la Biblia. Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahí nos habla de una predicación del evangelio. Vamos a buscar ahora Efesios capítulo 1 y leeremos versículos 9 y 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Fíjate, en el versículo 9 nos decía, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Y cómo es que nosotros conocemos el misterio de su voluntad? A través de la palabra, a través del evangelio, de la predicación del evangelio. Amén. Así que esa predicación del evangelio, vamos a leer lo que va a causar en nosotros ese misterio de Dios. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1 y el versículo 25. Mira lo que dice la Biblia. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer el apóstol Pablo? Anunciar ¿qué? La palabra de Dios. Y ahora mira cómo le llama a ese anuncio de la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Amén. Así que tenemos lo que significa el misterio de Dios, que es la predicación del evangelio que antes estaba oculto, pero que ahora está completo, y que para eso Dios se lo dio a sus profetas y apóstoles. Amén. Este evangelio va a ir acompañado de Cristo y su ley. Amén. Mientras que el misterio de iniquidad le va a quitar algo al evangelio y le va a quitar la ley. Al quitarle la ley, le va a quitar también el sábado. Así que ya desde los tiempos de los apóstoles en la iglesia de Éfeso,
se venía manifestando un movimiento de falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas que estaban predicando a Cristo, pero sin la ley. Y si te das cuenta ahí, amado, en la iglesia de Éfeso, porque fue en la temporada que Constantino también ah, puso este edicto de No, cambiar, él vino a ponerla hasta en la iglesia de Éfeso, Esmirna, en la iglesia de Esmirna. Pero te das cuenta cómo desde entonces que hubo esa apostasía de los grupos que adoraban en sábado, pero los que eran adoradores del sábado apostataron a ese día que él puso. ¿Cómo viene esto ya arrastrando desde entonces? Por eso es que cuando llegamos al 7 de marzo del año 321, es simplemente el resultado de un movimiento que comenzó en la iglesia de Éfeso, anteriormente, que cuando llegamos al 7 de marzo del año 321, lo único que ocurrió es la unión de esos predicadores, de esos falsos apóstoles que ya no creían en la ley de Dios, y que, como leímos en el artículo, ya había algunos cristianos que guardaban el domingo. Cuando se unieron con Constantino, con el poder del Estado, iglesia y Estado, se unieron los dos, ejecutaron un edicto, una ley dominical, 7 de marzo del año 321. Pero sabes que la Biblia, Jesse, le da un nombre a estos falsos apóstoles que la Biblia, no nosotros, la Biblia les llama mentirosos. La Biblia les da un nombre. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 6. Vamos a buscar Apocalipsis 2:6. capítulo 2 y el versículo 6. Mira lo que dice. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Aquí aparece un grupito. Nicolaitas. Aquí aparecen unos Nicolaitas, dice, a los cuales Él aborrece. Él aborrece, dice, y a los cuales, dice, tú también aborreces sus obras. Fíjate, los apóstoles eran celosos de la doctrina, celosos de la enseñanza, que dice el ángel a la iglesia de Éfeso, pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así que Cristo nos está diciendo que Él aborrece las obras de los Nicolaitas. Y los apóstoles también los aborrecían, las obras de los Nicolaitas. En la investigación que hicimos, Jesse, vamos a colocarle aquí a los hermanos que hicimos primeramente este diagrama, pero ahorita lo ponemos. Tal vez vamos a ver si nos da tiempo, si no tendremos que hacer una segunda parte de esta presentación. Claro pero que sí. Vamos a leer esto, mira, ahí te lo pongo en la pantalla para que nuestros hermanos que nos están acompañando vayan a buscar cómo es que, así como en la iglesia de Éfeso se denunciaba las obras de los Nicolaitas, también en la iglesia de Laodicea se denunciaba la obra de los Nicolaitas y se denunciará. En este artículo que aparece ahí en su pantalla, que lleva por nombre Sign of the Times, señales de los tiempos. Es aquí, en esta revista, la mensajera del Señor hace una publicación. Y la publicación que ella hace el 2 de enero de 1912, 3 años antes de que ella pasara al descanso, ella da este mensaje, la ley y el evangelio. La ley y el evangelio. La ley y el evangelio. No podemos separar la ley del evangelio.
ni podemos separar el evangelio de la ley. Pues es que en sí, al separarlos y dividirlos, es como hoy en día muchas iglesias se basan en el Nuevo Testamento y ya no creen en el Antiguo Testamento, pero toda la palabra es completa. Y al separar la ley de Dios e irse con el Evangelio, pues están mutilando la palabra de Dios. Es como también como cuando uno a veces escucha, ¿no? Que dicen, ah, nosotros ya no necesitamos leer el Antiguo Antiguo Testamento. Testamento. Nosotros solo leemos el El Nuevo Nuevo Testamento. Testamento. Si tú me pasas esa Biblia que está ahí, Jessy, la que está, cuidado con el micrófono, amor, la que está ahí en la esquinita. Esa Biblia que está ahí, esa, la última, esa. Esta Biblia, hermanos, que ustedes miran, que tengo aquí en la mano, esta Biblia solamente es una Biblia que tiene el Nuevo Testamento. Wow. Esta no tiene el Antiguo Testamento. Qué triste. porque Le, están le mutilando. quitaron la mitad de la Biblia. Esta Biblia solamente tiene el Nuevo Testamento. Y así como esta Biblia, vas a encontrar muchas que solamente tienen el Nuevo Testamento. Lo mismo ocurre. Muchos solamente predican el Evangelio Evangelio. sin la ley. Ley. Y es exactamente lo mismo que se hace. Mira lo que dice acá cuando se escribe de la ley y el evangelio. Me gusta porque habla de los nicolaitas. Y mira lo que dice. Pero ahora se enseña en gran medida la doctrina de que el evangelio de Cristo ha invalidado la ley de Dios. Wow. Que al creer en Cristo somos liberados de la necesidad de ser hacedores de la palabra. Y ahora mira lo que dice. Pero esta es la doctrina de los nicolaitas que Cristo condenó tan implacablemente a la iglesia de Éfeso. Así que, en base a esta cita, ¿qué enseñaban los nicolaitas? Que eran considerados falsos profetas, falsos maestros, como dice aquí, falsos apóstoles. ¿Cuál era la enseñanza de los nicolaitas? Que ellos predicaban: solamente cree en Jesús y eres salvo. Ya estás bajo la gracia. No necesitas guardar la ley. La ley fue clavada en la cruz. La ley fue abolida. Y si la ley fue abolida, pues ya no tenemos por qué guardar el sábado. Sabes que es bien importante también para nuestros hermanos esto de que dicen que están bajo la gracia, pero sí creen en parte de los mandamientos, porque yo tengo pues amistades familiares que guardan el domingo, que pues no han tenido esta luz del sábado, algunos la tienen, pero se van mucho a lo que dicen bajo la gracia. Pero si te dicen no matarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre, no adores dioses, pero el sábado no te lo mencionan. O sea, te ponen la ley completa, pero el sábado es como borrado, lo eliminan. Ah, ese es de los judíos. Pero la ley es completa. Nuestro Dios nos ha dicho, hermanos, que si lo amamos, guardaremos sus mandamientos. Amén. Y sus mandamientos y sus estatutos son completos. Sí, por eso cuando nosotros vemos, mira Jessy lo que sigue diciendo, la revista de señales de los tiempos de como del 2 de enero del año 1912, sigue diciendo: quienes están enseñando esta doctrina actualmente, fíjate, Actualmente. o sea, desde los años de Pablo viene la enseñanza, viene el misterio de iniquidad, viene esa predicación de la separación del evangelio de la ley, separan el evangelio de la ley. Y desde los tiempos de Pablo viene la predicación que
ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y desde los tiempos de Pablo se viene enseñando que Cristo cambió el sábado por el domingo. Y lo oímos a seguido porque nos dicen muchas personas, es que en la cruz se clavó esa ley. Y ya miramos que fue Constantino quien cambió por orden legislativa del Estado en unión con la iglesia. El domingo es declarado como el día del Señor. Y lo leímos de una noticia que ustedes pueden encontrar aquí en BBC News. Como hace 1700 años nacieron los domingos como los conocemos. Es decir, el domingo no es bíblico. Es que el domingo la Biblia dice que es el primer día de la semana. Exactamente. Ahora mira lo que sigue diciendo. Quienes están enseñando esta doctrina, la de los nicolaitas, actualmente declaran que solo tenemos que creer en Cristo Jesús y esa fe es todo suficiente. Que la justicia de Cristo ha de ser las credenciales del pecador. Que esta justicia imputada cumple la ley por nosotros y que no estamos bajo ninguna obligación de obedecer la ley de Dios. Esta clase pretende que Cristo vino a salvar pecadores y que Él los ha salvado. Soy salvo, repiten vez tras vez, pero están salvos mientras transgreden la ley de Jehová. No, pues las vestiduras de la justicia de Cristo no son un manto para encubrir la iniquidad. Wow. No solamente eso, mira lo que sigue diciendo. Semejante enseñanza es un gran engaño, la de los nicolaitas modernos. Sí, porque nos habló la cita los de actualmente. Los que están predicando actualmente que la ley fue abolida, que el sábado fue abolido, que fue clavada en la cruz, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la doctrina de los nicolaitas que está hasta el día de hoy. Mira qué más sigue diciendo. Semejante enseñanza es un gran engaño y Cristo llega a ser para estas personas una piedra de tropiezo como lo fue para los judíos. Para los judíos porque no quisieron recibirlo como su Salvador personal. A estos profesos creyentes en Cristo porque separan a Cristo de la ley y consideran la fe como un sustituto de la obediencia. Sigue diciendo, virtualmente los nicolaitas modernos, como los nicolaitas del tiempo de Pablo, en el tiempo de la iglesia de Éfeso, dice, virtualmente enseñan tanto por precepto como por ejemplo, que Cristo por su muerte salva a los hombres en sus transgresiones. Es decir, los salva en sus pecados. Es necesario que todo ser inteligente comprenda los principios de la ley de Dios. Cristo, a través del apóstol Santiago, declara. Vamos a leerlo de la Biblia. Vamos a leerlo de la Biblia, Jesse, lo de Santiago. Aunque viene aquí en el artículo, vamos a leerlo en la Biblia, porque mira lo que nos va a decir después la mensajera del Señor. Santiago capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice. 2:10. Aquí dice. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que dice, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto. Ahora mira lo que nos va a decir el comentario de la mensajera, dice. Cualquiera que guarde, dice Cristo, a través del apóstol Santiago, declara,
Cualquiera que guarde toda la ley y, sin embargo, ofenda en un punto, es culpable de todos. Y ahora mira cómo comenta. Estas palabras, ¿qué dice ahí? Fueron después de la muerte de Cristo. Por lo tanto, la ley está vinculada a todos en todo tiempo. Fíjate que me gusta el razonamiento que hace la publicación de Señales de los Tiempos, porque dice, estas palabras fueron después de la muerte de Cristo. Si ya la ley estaba clavada en la cruz, y si ya el sábado estaba clavado en la cruz, ¿por qué Santiago viene a hablar de la ley? Que si ofendemos en un punto en la ley, nos hacemos transgresores de todo. toda la ley. Si ya estaba abolida en la cruz, ¿por qué Santiago la viene a mencionar? Pues el mismo Jesucristo lo dijo en Mateo 5:17, que Él no vino a abrogar la ley ni a los profetas, sino vino a cumplirla. Amén. Vamos a ponerlo aquí, Mateo, 5:17. para que los hermanos, tal vez haya por ahí alguna visita, o si ustedes tienen alguna visita, se la puedan compartir. Dice esta presentación, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, anular, quitar, sino para cumplir. Entonces, el mismo Señor Jesucristo, hermanos, lo cumplió, lo dice su palabra. Lo dice que Él vino a cumplir la ley de los profetas, lo que ya estaba escrito antiguamente, desde el principio de la creación hasta el Nuevo Testamento, hasta el Apocalipsis. Mira lo que sigue diciendo. Aquí termina la publicación de Señales de los Tiempos. Los hombres pueden hablar de libertad evangélica. Pueden afirmar que no están sometidos a la ley, pero la influencia de una esperanza evangélica no llevará al pecador a considerar la salvación de Cristo como una cuestión de gracia gratuita mientras continúa viviendo en transgresor de la ley de Dios. Cuando la luz de la verdad despierte en su mente y comprenda plenamente los requisitos de Dios y se dé cuenta de la magnitud de sus transgresiones, reformará sus caminos, se volverá leal a Dios mediante la fuerza obtenida de su Salvador y liderará una vida nueva y vida más pura. Juan nos dice, todo aquel que permanece en él, dice Juan, no peca, es decir, no transgrede la ley de Dios, es decir, no se hace anomía, no se va en contra de la ley de Dios. Todo aquel que permanece en él, dice Juan, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y entonces nos damos cuenta, Jessy, que desde los días de los apóstoles, estos nicolaitas venían enseñando lo mismo que se enseña hoy. Y esa doctrina de los nicolaitas, que es la que se enseña hoy en día en las iglesias evangélicas, cristianas, pentecostales, apostólicas, que no creen en la ley de Dios, ¿qué enseñanza y doctrina están dándole al pueblo? Pues la misma que daban los nicolaitas. La misma que daban los nicolaitas. O sea que ellos adoptaron esa doctrina y ahí se quedaron arraigados y siguen engañando, porque es un engaño también. Porque la misma Biblia le dice cómo es que Dios considera a los nicolaitas. Apocalipsis 2:2 dice, yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Luego dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Esa doctrina de los nicolaitas, Jessy, vamos a mirar nosotros, aquí nosotros hicimos un pequeño diagrama
acerca de la palabra anomía o de la doctrina de los nicolaitas. Acá vamos a ver nosotros en la pantalla la iglesia de Éfeso, que va del año 31, algunos lo ponen como mencionaste bien correctamente también, algunos lo ponen en el año 27. También se puede tomar. Pero la iglesia de Éfeso, que va del año 31 al año 100, es el periodo donde comenzaron los nicolaitas a enseñar que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Empezaron a enseñar los nicolaitas, quien eran ellos un grupo que se consideraba parte del misterio de iniquidad como anomías, que estaban en contra de la ley, que eran antiley de Dios. Y ese movimiento de personas, de cristianos, que creían en Cristo, pero no creían en la ley de Dios, viene desde la iglesia de Éfeso. Y Pablo en segunda de Tesalonicenses nos estaba hablando que ya había un misterio que estaba operando, dice, ya ese misterio opera hoy, pero que hay quien al presente lo detiene, que era el Espíritu Santo a través de sus santos apóstoles, quienes predicaban el evangelio en compañía de la ley. Ellos detenían que ese movimiento antiley tomara todo el control de la iglesia cristiana. Y aquí estamos mirando en el diagrama que Pablo nos dijo en segunda de Tesalonicenses del 1 al 7, donde nos va a mostrar todo lo que estaba realizando el misterio de iniquidad, esa predicación falsa de cristianos que estaban en medio de los cristianos verdaderos, donde dice Pablo que tenía que venir la apostasía, se tenía que manifestar aquel hombre de pecado. Ese hombre de pecado es un sistema religioso, la iglesia católica, apostólica y romana. Se tenía que, dice, el cual se opone a la ley de Dios. Se exalta a sí mismo por encima de todo lo que se llama Dios. Es adorado como Dios. Se hace pasar por Dios. Se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que es Dios. Ese movimiento de falsos profetas y apóstoles es lo que vino a surgir en su tiempo bajo la iglesia católica, apostólica y romana. Lo que comenzó con ese movimiento de los nicolaitas, que eran antiley de Dios, vino a consumarse en toda su totalidad en el año 538. Pero aquí estamos mirando que fue en la iglesia de Esmirna, que va del año 100 al año 323, cuando se unió la iglesia con el Estado, es decir, este grupo de cristianos, este grupo de obispos que se unieron con Constantino. Este grupo de cristianos era un grupo que era de la anomía, que era antiley, que predicaba a Cristo, pero no quería saber nada de la ley, y que fue el surgimiento de cambiar el sábado a el domingo, utilizando ahora a Constantino, la iglesia, utilizando al Estado para imponer una ley dominical, declarando que el domingo era el día del Señor, que es exactamente lo que dice este artículo. Este artículo no se equivoca. Este artículo nos está mostrando que es un artículo de un periódico que estudia la historia y que muestra cómo en el transcurso de la historia Constantino, con ayuda de la iglesia, de los cristianos apóstatas, cambiaron el sábado a el domingo. Y solo para aclarar un poquito ahí,
Porque pueden haber hermanos, ¿no? Porque muchos hemos escuchado, amado, donde muchos dicen, ¿no? Que ese fue un día dado a los judíos. Pero Génesis 2, del 1 al 3, ahí nos dice, para que los hermanos puedan ver si hay alguna visita por ahí, que no es del tiempo de los judíos, ese es el principio cuando Dios hizo la creación. Y ahí nos da claramente en el versículo 3 que dice que Él lo apartó, lo santificó, lo bendijo, dice, lo reposó ese día Hablando del del sábado. sábado. Vamos a mirar cómo le llama Dios por el medio del profeta Isaías a su sábado. A ver qué dice la Biblia, Jesse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Ahora vamos a buscar el Isaías 58 y leeremos en el versículo 13. Mira lo que dice. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, Ahí, ¿cómo le llama Dios a su sábado, que es lo equivalente a día de reposo? mi día santo. Ah, no es día de los judíos, es día de Dios, Ni mi es- día santo. Ni es de nosotros también, No es ni de nosotros tampoco, Jessy. porque ahí lo dice muy claro, mi día santo. ¿Y qué más dice la Biblia? Y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. Ahí está, ¿de quién? De Jehová. Y es glorioso, dice. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Bien clarito que dice la Biblia de quién es este día. No es de los judíos, no es ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, no es ni de Adán, no es ni de Abel, no es ni de el otro Los hijo apóstoles. que sustituyó a Abel después de que fue muerto, Set. Set, no es ni de Noé, ni de sus hijos de Noé. Dice la Biblia que es de Jehová. Jehová. Mi día santo, dice. Ahora, ya para ir finalizando, miramos aquí que vamos a ponerles aquí en la pantalla este diagrama que estábamos comentando. Viene el 7 de marzo del año 321 en el periodo de la iglesia de Esmirna, que se levanta Constantino y cambia el sábado por el domingo. O sea, te das cuenta el poder que se cree el hombre. El hombre, por su propio poder y su deseo, cambia el día que le pertenece a Jehová. Ahora, nosotros leímos que era lo que enseñaba la doctrina de los nicolaítas. La ley está clavada en la cruz, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no necesitamos guardar el sábado, ahora guardamos el domingo en honor a la resurrección de Cristo, dicen ellos. Pero el simbolismo para la resurrección de Cristo no es el primer día de la semana. ¿Sabes cuál es el honor o qué es lo que simboliza la resurrección de Cristo? Es el bautismo. Lo dice Romanos capítulo 6, porque así como Cristo murió y resucitó, así todos, cuando nos bautizamos, morimos y resucitamos a una nueva vida. Pues la doctrina de los nicolaítas, ya para ir finalizando, está aquí, en estas Biblias. En estas Biblias están las doctrinas de los nicolaítas. En estas Biblias está la doctrina de las nicolaítas. Nosotros le hicimos unas
capturas de pantalla a estas Biblias que ustedes miran aquí, que son un ejemplo y testimonio de lo que dicen todas las demás Biblias que tienen la doctrina de los nicolaitas. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley de Dios, en la Biblia latinoamericana, esa Biblia es Biblia católica. Católica. Sí. Y cuando hablamos de el sábado, mira lo que dice. Vamos a agrandarlo para que los hermanos puedan leerlo un poco mejor. Mira lo que dice. El descanso del sábado, véase Génesis 2:2, este descanso está destinado al trabajador, al esclavo y a los animales que trabajan la tierra. Está comentando Éxodo capítulo 20, versículo 8. Es un modo de liberarlos y de ayudar al propietario a que levante su mirada hacia Dios. Fíjate, en primer lugar te están diciendo, o sea, ese descanso es para ayudar a los propietarios, a los esclavos, a los animales y para que tú mires a Dios en el sábado. Que lo adores. Que lo adores, Sí. que vayas a Él. Pero mira ahora la contradicción que ellos mismos plantan ahí. Aquí viene la doctrina de los nicolaitas, el misterio de iniquidad, la anomía. Mira lo que dice, porque eso es iniquidad, es anomía. Puesto que en hebreo, Sabbat significa descanso, puede ser Sabbat cualquier día de la semana consagrado a Dios. Y no necesariamente el día que se llamó sábado. Wow. O sea, ¿cómo le acomodan a su... O sea, entonces, si nosotros queremos, pues el lunes puede ser mi sábado. O si nosotros queremos, el martes puede ser mi sábado, porque cualquier otro día, dice, de acuerdo a la Iglesia católica, apostólica y romana, en la Biblia latinoamericana, que cualquier otro día puede ser sábado. Pero te das cuenta cómo se contradice. O sea, ahí Porque está la primero- palabra anomía. Está yendo en contra de la ley. Sí. Y estamos mirando que esto va relacionado con los actuales guardadores de los sábados lunares. Porque los sábados lunares también te puede caer un martes, te puede caer un lunes, miércoles, el te puede caer lunes. un lunes, te puede caer un jueves, te puede caer un viernes. Y está en su sábado. Y según para ellos ese es sábado. Ese es su sábado, sí. Lo mismo que enseña la Iglesia Católica, que cualquier día puede ser sábado. Por eso ellos escogieron el primer día de la semana, el día del sol, como su sábado para ellos, de acuerdo a la unión Iglesia y Estado con Constantino. Mira qué más sigue diciendo la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento, los apóstoles entendieron que Jesús había inaugurado los tiempos nuevos con su muerte y su resurrección el día siguiente al sábado. Por esta razón, escogieron este primer día de la semana. Y citan la Biblia, como día santo de los cristianos y lo llamaron domingo, es decir, día del Señor. El domingo no tenía nombre, Jesse. No. Era el primer día día. de la semana. Pues lo dice la palabra, que Y Jesús también resucitó. lo decía la investigación de la revista. También la investigación de la revista decía que ellos cambiaron los días de la semana en honor a sus dioses. El dios Sol, el dios Luna, el dios Marte, el dios Mercurio, el dios Júpiter, el dios Venus, el dios Saturno. Los 7 días de la semana. A todos le acomodaron su nombre. Cuando Constantino, en conjunto con estos cristianos que llegaron a formar la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, le colocaron al día del sol el día del Señor ahora. Fíjate que más sigue diciendo aquí. Citan Apocalipsis 1:10, donde la Biblia dice, estaba yo en el día del Señor.
Pero la Biblia nos dice que el día del Señor es el El sábado, sábado. no es el domingo. Esta es la doctrina de los nicolaitas acá en la iglesia, en la Biblia latinoamericana de la Iglesia Católica. Ahora vamos a esta otra Biblia. Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Esta Biblia, Jesse, es la que reparten y regalan los testigos de Jehová. Traducción del Nuevo Mundo. Y mira la doctrina que ellos enseñan también. Mira lo que ellos enseñan. Aquí dice, donde ellos vienen con sus estudios bíblicos, y dice aquí, en la parte de atrás, mira lo que dice. Sábado o día de descanso. Cristianos no están obligados a guardar el día sabático. La ley, ¿qué dice ahí? Fue abolida con la muerte de Jesús como base. Efesios 2:15. Ellos están diciendo que el sábado, que la ley y el sábado fueron abolidos con la muerte de Jesús. ¿Que no es esa la doctrina de los nicolaitas que se estaba manifestando con el misterio de iniquidad desde los tiempos de Pablo y que ha venido hasta nuestros tiempos enseñando esa misma doctrina nicolaita? Porque ellos estaban en contra de la ley y aquí lo están haciendo también. Ya miramos que La latinoamericana, esta la es católica. latinoamericana católica, los testigos de Jehová, y esta es una Biblia evangélica. Ahorita vamos a mirar la Biblia evangélica, pero solamente mira lo que sigue diciendo la Biblia de Los testigos de Jehová. los testigos de Jehová. Dice, la ley fue abolida con la muerte de Jesús. Los cristianos no estamos obligados a guardar el sábado. Dice, no estamos censurados por observar el sábado. Entran en descanso de Dios por fe y obediencia. ¿Cómo? O sea, ¿qué vas a obedecer si no estás bajo la ley? O sea, ¿qué es lo que vas a obedecer? Si la Biblia te dice que hay que guardar la ley y hay que guardar el sábado y hay que obedecer toda la palabra de Dios, pero a la misma vez dices que parte de la Biblia no hay que obedecerla entonces. Y especialmente la ley y especialmente el sábado. O sea, es una contradicción. Y luego dice aquí lo que ellos enseñan, doctrina nicolaíta. Dice aquí, se guardó el sábado por primera vez después del Éxodo. Eso no es cierto. Singular para el Israel natural como señal. Tampoco. Sábado anual también bajo la ley. Día sabático no es observación necesaria para cristianos. Así que encontramos que también ellos están en contra de la ley. Son anomía, iniquidad. Y si te das cuenta cómo ellos le acomodan a su manera, porque dicen que después del Éxodo. Y nosotros todos sabemos, si hay registro bíblico, que el Señor lo guardó, lo descansó y lo apartó. Dice que santificó ese día. En Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3. Ahora mira, vamos a mirar esta otra Biblia, una Biblia evangélica. Esta Biblia que aparece aquí es la Biblia de estudio de Scofield. Y también va a comentar Éxodo capítulo 20 y vamos a ver qué es lo que nos comenta de la ley, los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. Mira lo que dice. La misma doctrina nicolaíta. Hay 6 factores importantes sobre la ley que se debe de tener en cuenta. El origen de la ley, Dios.
¿Quién es el origen? Dios. Dios. La vía por la que se entrega la ley, Moisés y ángeles. La naturaleza de la ley no es gracia. Es santa, justa, buena y espiritual. Es una unidad. Los efectos de la ley declaran culpables a todos los hombres. No justifica a nadie. No puede impartir justicia ni vida. Hace que las ofensas abunden. Y sirvió como tutor hasta Cristo. O sea, la ley solamente llega hasta Cristo. Y de ahí se anula. Y de ahí se anula. La relación del creyente para con la ley no es salvo por la ley. No vive bajo la ley, pero está en la gracia y crece en ella. Y los que recibieron la ley solo fue Israel. Algunas de las leyes en el Decálogo están escritas, algunas, ¿te das cuenta? No todas. No todas, algunas de las leyes en el Decálogo están escritas en los corazones de los hombres en todo lugar. Se encuentran en códigos legales de otras naciones antiguas y son de aplicación universal. Pues aquí viene una contradicción, Jessy, porque primero dicen que la ley llegó hasta Cristo. Y luego dice que algunas de esas leyes están escritas en los corazones de los hombres. ¿Cómo es así? Si se anuló allá en la muerte de Cristo, ¿para qué necesita Dios escribirlas en nuestro corazón? Pues hay contradicción a la conveniencia de ellos. Es como una vez alguien comentó que que a un niño le hicieron que se aprendiera los 10 mandamientos. Le hicieron que se los aprendiera. Te tienes que aprender los 10 mandamientos. Y el niño se los aprendía y se los aprendía, los repasaba hasta que se lo aprendió. Y el niño, de tanto que se los aprendió, un día le preguntó al catequista y le dijo: ¿por qué si el mandamiento dice sábado, nosotros guardamos el domingo? Y el catequista le dijo al niño: fueron clavados en la cruz. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no necesitamos guardarlos. Y el niño le responde y le dice: entonces, si no los necesitamos guardarlos, y si ya fueron clavados en la cruz, y si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿por qué me los hiciste que me los aprendiera? Si ya no sirven para nada. O sea, es una respuesta lógica, ¿no? Porque si ya no estamos bajo esa ley y si ya no necesitamos esa ley, pues ¿para qué la va a escribir Dios en nuestros corazones si ya está clavada en la cruz? Y te das cuenta el engaño, ¿no? Porque como este niño, ¿no? Se los aprende y ellos son tan auténticos, preguntan. Entonces aquí la persona que le responde, pues le está dando una mentira a la verdad que le había dado al principio. Hay otro testimonio verídico y tú lo sabes. Cuando yo era católica, mi hija tenía que empezábamos a conocer del sábado. Ella te lo comentó, cómo ella fue y le fue a preguntar al sacerdote de la parroquia por qué nosotros guardábamos el domingo y no el sábado si en la Biblia lo decía. Y él le preguntó a ella: ¿dónde escuchaste eso? Es que estamos estudiando con mi mamá, con un grupo de adventistas. Y él le respondió: eso no es cierto, le dijo, porque el domingo es en honor a la resurrección de Cristo y es el día que se guarda y es el día de reposo. O sea, un sacerdote mintiéndole a una joven que se lo mostró bíblicamente y él quiso refutar con sus palabras algo de que no es cierto. Y aquí ellos mismos lo dicen. Ya con estos 12 slides terminamos, Jessy, por el día de hoy. Ya no nos dio tiempo de hablar de los antipas. Eso lo vamos a dejar para otra ocasión. Acerca de los antipas. Porque por un lado estaba la doctrina de los nicolaitas. Pero por otro lado estaba otro grupo
que se denominaba Antipas. Antipas. Fíjate, por un lado Nicolaitas y por otro lado Antipas. O sea, dos movimientos que van luchando ahí. Uno que está en contra de la ley y otro que está en contra de lo que los nicolaitas enseñan. Eso lo vamos a mirar la próxima ocasión. Pero mira lo que dice aquí el Catecismo de la Doctrina Católica del Converso, que tú precisamente estabas mencionando. Dice aquí, hablando del tercer mandamiento, que en la Biblia este es el cuarto mandamiento. Dice aquí, donde le preguntan a la revista de el Catecismo de la Doctrina Católica del Converso, dice, ¿cuál es el día de reposo? Respuesta, el sábado es el día de reposo. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en vez del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica, ahora ya con la información que tenemos, porque la Iglesia Católica unida con el Estado en los tiempos de Constantino transfirió la solemnidad del sábado a domingo. Viene la pregunta al catecismo. ¿Bajo qué autoridad la Iglesia sustituyó el sábado por el domingo? Por la plenitud, respuesta del poder divino que Jesús le otorgó a ella. Pregunta, ¿qué dice el tercer mandamiento? Respuesta, el tercer mandamiento nos manda a santificar el domingo como el día del Señor. Pero mandamientos de ellos, escritos por ellos. Mandamientos de hombres. Sigue diciendo, aquí donde nos decía el Catecismo de la Doctrina Católica. Y me da acá, en la controversia del catecismo dice, cuando los protestantes hacen trabajos profanos en el sábado o en el séptimo día de la semana, ¿están ellos siguiendo las escrituras como única regla de fe? Es una pregunta. Respuesta, todo lo contrario. Ellos tienen solo la autoridad de la tradición para esa práctica. Al violar el sábado, están profanando uno de los mandamientos de Dios. Catecismo controversial, página 40. Así que, apreciados hermanos que nos han acompañado durante este periodo de tiempo, amén, pues hemos mirado cómo es que el 7 de marzo del año 321, bajo un movimiento que comenzó allá en la iglesia de Éfeso y que vino a dar un golpe duro bajo la apostasía el 7 de marzo del año 321, en la ayuda con el Estado, en esa unión se cambió el sábado por el domingo oficialmente bajo los decretos de Constantino y firmado por él que todos los cristianos ahora tenían que adorar a Dios sol en domingo. Y desde entonces se ha guardado el domingo. Por eso encontramos aquí que dice esta revista, ¿cómo hace 1700 años atrás nacieron los domingos como los conocemos? Porque eso es lo que conocemos. Todo el tiempo oímos, oh, ya es domingo, es domingo. So, desde hace esos años. 1700 años. Así que, hermanos que nos han acompañado, dice la Biblia, y la verdad os hará libres. La Biblia enseña que solamente hay un día del Señor y ese es el sábado, el séptimo día. Amén. Al único que se le dio nombre, el Shabbat, el sábado. El profeta Isaías en el capítulo 66, versículos 21 y 22 nos dice que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, cuando yo haga cielos nuevos y tierra nueva.
Amén. El sábado se va a seguir guardando en el cielo, en la tierra nueva. Así que leamos nuestras Biblias, escudriñémosla profundamente y si Dios lo permite, en otra ocasión estaremos analizando, Jesse, ese otro nombrecito que aparece Antipas. en la iglesia de Pérgamo, los Antipas. Antipas. Así que el Señor les bendiga, apreciados hermanos que nos acompañaron. Bendiciones donde quiera que ustedes se encuentren. Si son observadores de los 10 mandamientos, si son observadores del cuarto mandamiento del Santo Sábado, que el Señor les bendiga. Como dice Isaías, bienaventurado el hombre que hiciere esto, de no profanarlo, que al sábado le llama delicia, santo, glorioso de Jehová, y se deleitare en él, no hablando sus propias palabras, ni andando en sus propios caminos. Yo lo llevaré a mi santo templo, dice Isaías. Amén. Y mi casa de oración, él será bienvenido. Así que el Señor les bendiga grandemente. Unas últimas palabras, Jesse. Les deseamos de todo corazón que pasen una feliz noche, que mañana sábado, el resto del día lo podamos disfrutar con nuestra familia en la fe y que sigamos escudriñando de la palabra y que no nos dejemos engañar porque ya pudimos ver que se levantan grupos donde citan la palabra de Dios. Y si no nos preparamos por nosotros mismos, podemos ser engañados y podemos caer en apostasía. Así que gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga grandemente. Con ustedes, Jesse, Miguel y Amado. Y la próxima estaremos aquí nuevamente estudiando con ustedes. Bendiciones. Es el día venturoso que nos trae dulce paz. Es el día señalado con el sello del amor. Nuestro Dios lo ha designado. Es el día del Señor. Hoy cantamos de alegría al autor del santo don que nos da el festivo día y se goza en el perdón. Aceptemos pues con gusto el descanso semanal, esperando el día augusto del reposo celestial. Los que a ti nos acercamos por Jesús, Dios de verdad, hoy alegres proclamamos tu justicia y tu bondad. En los fastos de la historia siempre se celebrará este día y su memoria por los siglos durará. Otros